5 cosas que todo joven debe saber antes del matrimonio. Es el tema de esta conferencia que queremos compartir con todos ustedes. Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta de Pablo a los Corintios. Primera a los Corintios, capítulo 7, versículos 26 al 28. Dice así: Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero, los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. 5 cosas que todo joven soltero debe saber antes del matrimonio. De entrada, debo aclararles que aunque esta conferencia está dirigida primariamente a los que todavía no se han casado, sin embargo, no está dirigida únicamente a ellos. Repito, primariamente está dirigida a los solteros, primariamente, pero no únicamente a ellos. También abarca aquí a todos aquellos que ya están casados. Indudablemente, pienso que de las preguntas más cruciales a las que se enfrenta la juventud son aquellas que están relacionadas con el amor al sexo opuesto. Algunas de estas preguntas son, por ejemplo, ¿con quién me casaré? Buena pregunta. ¿Qué cualidades debe poseer la persona con la cual he de casarme? ¿Qué es lo primero que debo buscar en una persona a la hora de seleccionarlo como pareja? ¿Qué es y qué no es el noviazgo? ¿Qué lugar ocupa el atractivo físico de una persona a la hora de seleccionar una pareja? En fin, hay varias cosas que una persona soltera debe tomar muy en cuenta antes de llegar al matrimonio. De hecho, jóvenes, toda persona que está considerando este asunto en los días en que vivimos debería orar profundamente y saber que después de aceptar a Cristo, esta será la decisión más seria y crucial que tomará para todo el resto de su vida. Hay 2 decisiones que marcan a un individuo. Número 1, aceptar a Cristo, una bendición enorme. Número 2, decidir con quién te vas a ligar para todo el resto de tu vida. Y es triste decirlo, pero mucha de la juventud de hoy, en su gran mayoría, está careciendo de una buena orientación con respecto a este asunto. Tanto es así que hay muchas iglesias hoy donde no se está impartiendo enseñanza sobre el matrimonio como la Biblia lo enseña realmente. Y lo que me propongo hoy ante ustedes es que cada joven soltero que me escucha, comprenda que después de aceptar a Cristo, repito, la decisión más seria que hará para el resto de su vida es atarse a otra persona. Y permítame comenzar diciendo que entre las muchas cosas que deben ser tomadas en cuenta en la búsqueda de una pareja, es decir, entre las muchas que voy a mencionar, existe una que la usaré para encabezar la lista. ¿Cuál es, conferencista? Lo primero que se debe buscar. ¿Y qué es lo primero que se debe buscar? Bueno, lo primero que debe tomarse en cuenta es que la persona con quien te vas a casar sea un verdadero creyente. ¿Qué fue lo que dije? Que sea un verdadero creyente. Y la Biblia es muy clara al afirmar en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6, verso 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? No os unáis, dice Pablo, en yugo desigual. Esto queda ilustrado en Deuteronomio 22, donde se nos dice: no ararás con buey y con asno juntamente. Uncirás el buey con el buey y el asno con el asno. La palabra uncir significa enyugar, es decir, unir por medio de un yugo.
Todos sabemos lo que es un yugo. Un yugo no es otra cosa que aquel instrumento de madera por medio del cual unimos a dos bueyes para arar en el campo. La palabra uncir entonces significa enyugar. Cuando dice aquí, uncirás el buey con el buey y el asno con el asno, significa unir por medio de un yugo. Es la misma palabra que Pablo usa en el texto que citamos de 2 de Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Esto significa, joven, que entre dos personas tiene que haber unión y comunión espiritual. Pero para ello es imprescindible, no opcional, imprescindible, obligatorio, es necesario que los dos sean cristianos. Porque de no ser así, entonces la comunión en el terreno espiritual no existe. No hay vida espiritual, óyeme bien, no hay vida espiritual en aquellos que no son cristianos. Ay, pero si usted supiera, conferencita, que él no es cristiano, no, pero es un ángel caído será. Yo tengo la carta de un joven de 23 años que se enamoró de una inconversa. Escuchen bien lo que dice esta carta. Me enamoré locamente de una joven de 20 años. Los miembros de mi iglesia me aconsejaban que no me casara con ella porque no era convertida al evangelio. Ella me prometió que me acompañaría a la iglesia cuando nos casásemos. La mamá de ella se oponía porque decía que no teníamos la misma fe. Pero yo no escuché los consejos. Me casé con ella y ahora me pesa amargamente haberlo hecho. No me acompaña a la iglesia, no me respeta, se burla de mí y quiere vivir como si fuese soltera. Me amarga la vida constantemente y estoy pensando que si continúo a su lado me va a derrotar espiritualmente y acabará por separarme de Cristo. ¿Cuál de los dos caminos debo escoger, señor consejero? ¿Cuál será el peor para mí? Ella me amarga la vida, Jesucristo me ofrece paz. ¿No nos amamos? Ella dice que le pesa haberse casado conmigo y a mí me pesa haberme casado con ella. Yo pienso que sería mejor que nos separásemos, pero este pensamiento me enfrenta con otro. ¿Estará Dios de acuerdo con que nos separemos? Termina la cita. ¿Cuántos de nosotros no conocemos casos como estos, o similares, o peores? Ahora alguno me dirá, pero venga acá, conferencista, ¿y acaso Dios no puede transformar a un individuo así, o a una mujer así? Es decir, ¿no tendré yo garantía de que si me caso con un impío o una impía, Dios es capaz de transformarlo? ¿Dios puede, sí o no? Claro que sí. El problema es que Dios no lo ha prometido. Dios no hace todo lo que puede, sino todo lo que quiere. Si te atas a un inconverso, no tendrás ninguna garantía de que te irá bien. Al contrario, a juzgar por lo que dice la Escritura, lo más probable, joven, es que lo vas a lamentar. ¿Sabes por qué? Porque quien se ata a un inconverso se está atando a un hijo del diablo. Y el que se ata a uno de sus hijos tendrá el diablo de suegro. Y es duro eso, tener al diablo de suegro. Cesar y compadrar cada uno con su igual, cada oveja con su pareja. Joven, es mejor quedarse vistiendo santos que desnudar a un demonio en una luna de miel. Así que lo primero que debes tomar en cuenta es esto, joven. Tiene que ser un cristiano la persona con la que te debes casar. Aunque debo aclarar aquí, ojo, que el hecho de que debes casarte con un cristiano, eso tampoco significa que sea con cualquier cristiano. Sí, debe ser un cristiano tu pareja, pero eso no significa que cualquier cristiano valga para ti. Porque desafortunadamente hay cristianos que no cuajan bien. Ahora bien, dando un paso más adelante en nuestro tema, quisiera pasar a considerar con ustedes a lo menos 4 cosas importantes de las que un soltero debe estar consciente antes de un matrimonio. ¿Y cuáles son esas cosas? Bueno, número 1, debemos tener un concepto claro de lo que es el noviazgo. Debemos tener un concepto claro de lo que es el noviazgo. Lo primero que debemos decir al respecto es lo que no es. Lo que no es, a juzgar por la confusión que existe en este mundo, debemos aclarar primero lo que un noviazgo no es.
¿Qué no es un noviazgo? Bueno, primero, el noviazgo no es una relación para pasar el tiempo o para satisfacer necesidades físicas el uno al otro. Eso no es el noviazgo. Repito, el noviazgo no es una relación para pasar el tiempo o para satisfacer necesidades físicas el uno al otro. Pero tampoco es algo natural que se da entre jóvenes de sexo opuesto sin ningún propósito o sin nada serio en mente. Eso tampoco es un noviazgo. No es algo natural que se da entre jóvenes de sexo opuesto sin ningún propósito o sin nada serio en mente. ¿Qué es entonces el noviazgo? Y aquí venimos con nuestra definición real. El noviazgo es una relación entre dos personas del sexo opuesto que se sienten atraídos el uno al otro por verdaderos valores y que tienen la firme intención de unir sus vidas en matrimonio, estando ahora en un proceso de mayor conocimiento y de adaptación el uno al otro. Eso es el noviazgo. Es aquella relación que se da entre dos personas del sexo opuesto que se sienten atraídos el uno al otro por verdaderos valores y que tienen la firme intención de unir sus vidas en matrimonio, estando ahora en un proceso de mayor conocimiento y de adaptación el uno al otro. En otras palabras, un noviazgo adecuado, correcto, bíblico, es una relación con una meta específica y definida, el matrimonio. Si no hay esa meta de llegar al matrimonio, esa relación no tiene sentido, querido joven. Y si no hay la intención de casarse, es porque no están preparados entonces para tener una relación de noviazgo. Dice un autor que el romance que no es capaz ni pretende llegar al matrimonio se convierte rápidamente en algo egoísta y complaciente. Y añade, el camino del pecado siempre procura separar los sentimientos del compromiso. Termina la cita. Es así. De manera que en primer lugar, joven, debes tener un concepto claro de lo que es un noviazgo. En segundo lugar, otra de las cosas que debes tomar en cuenta antes de un matrimonio es la siguiente. Joven soltero, debes estar consciente de qué es y lo que implica el matrimonio. Debes estar consciente de qué es y lo que implica el matrimonio. Si no sabemos lo que implica un matrimonio, y si desconocemos lo que Dios determinó originalmente que el matrimonio fuese, nos vamos a acarrear muchas consecuencias. Antes que te cases, mira lo que haces. Antes que te cases, mira lo que haces. Ahora bien, ¿qué es el matrimonio, conferencista? Bueno, con el matrimonio sucede lo mismo que con otras cosas importantes de la vida, y es que muchos creen saber lo que es, pero pocos serían capaces de definirlo. ¿Qué es el matrimonio? Desde el punto de vista de Dios. Vamos a definir el matrimonio en palabras bien sencillas. El matrimonio es un pacto de compañía. El matrimonio es un pacto de compañía. Esta breve definición posee los elementos que componen un matrimonio. Un matrimonio no es otra cosa que un pacto de compañía. Proverbios 2:16 al 17 se habla de aquella mujer extraña que abandona al compañero de su juventud, siendo ella la compañera de él y la mujer de su pacto. Noten, compañera, pacto. Deben guardar estas dos palabras en su mente. En Malaquías 2 también Dios reprende la infidelidad del pueblo, diciendo que ellos habían sido desleal para con la mujer de su pacto, siendo ella la compañera de su pacto. Y una vez más vemos aquí en Malaquías las dos palabras que componen esa breve definición que acabo de dar acerca del matrimonio. Compañera, pacto. ¿Qué hemos dicho del matrimonio, jóvenes? Que el matrimonio es un pacto de compañía.
Vemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, para ilustrar este punto, que Dios entró en pacto con Israel y de ese modo el pueblo de Israel vino a ser simbólicamente la esposa de Dios. De ese modo Dios dice en Jeremías, yo te hice mía. O sea, que sin el pacto no hay matrimonio. ¿Por qué? Bueno, porque ese es el vínculo a través del cual Dios une a un hombre con una mujer para que vengan a ser una sola carne. Así que, al pensar en el matrimonio, joven, debes pensar de inmediato en un pacto. Ahora bien, conferencista, ¿y qué es un pacto? Vuelvo otra vez a las definiciones breves y sencillas y puedo decir que un pacto es una promesa jurada. Un pacto es una promesa jurada, una promesa confirmada y asegurada por un juramento. ¿Qué es el matrimonio? Un pacto de compañía. ¿Y qué es un pacto? Una promesa jurada. Así de sencillo, así de simple. Quiere decir entonces que en el matrimonio cada uno de los que se casan hacen una promesa de cumplir con los deberes que el matrimonio conlleva. Y a esa promesa cada uno de ellos añade un juramento delante de Dios y los hombres. Un juramento solemne que de ser violado acarrea serias consecuencias sobre el infractor. ¿Y cuál es la promesa contenida en ese pacto matrimonial? La promesa de dedicarse a satisfacer esas necesidades de compañía y de intimidad del cónyuge hasta que la muerte lo separe. Hasta que la muerte los separe. O sea, joven, que el matrimonio, a diferencia de lo que muchos piensan al día de hoy, no es un negocio. No, el matrimonio es un pacto donde ambos cónyuges se comprometen a dar el 100%. O sea que no es un contrato que puede ser anulado a conveniencia por una de las partes. El matrimonio es una institución divina, joven. Y romper el pacto matrimonial es romper la promesa que hicimos delante de Dios. Y déjame decirte algo. En la antigüedad, los pactos eran ratificados de una manera muy extraña. ¿Sabes cómo? Partiendo un animal por la mitad y pasando por en medio de ellas. ¿Y qué significaba esto de partir un animal por mitad para confirmar un pacto? Esta ceremonia era una especie de juramento autocondenatorio, como si las partes envueltas en el pacto estuviesen invocando sobre sí mismos una especie de maldición en caso de que violen el pacto. En otras palabras, así me parta Dios si yo violo este compromiso. Es lo que dice Jeremías 34. El pueblo hizo un pacto con Dios, dividiendo el becerro en dos y pasando por en medio de las dos mitades. Y dice Dios, asimismo voy a castigar a aquellos que hicieron el pacto conmigo partiendo en dos el animal. Jóvenes, el matrimonio no es un juego, es un pacto. Algo que encierra una gran solemnidad y grandes consecuencias. Tenía mucha razón aquel escritor árabe llamado Khalil Gibran cuando dijo que el matrimonio es la vida o la muerte, no hay término medio. Eso es el matrimonio, es la vida o la muerte, no hay término medio. Joven, nadie puede violar impunemente el voto que hace al casarse, nadie. Dios se encarga de que ese pecado no quede impune. Es por eso que deben pensarlo muy bien antes de entrar en ese compromiso pactado. Jóvenes solteros, escúchenme bien, esto hay que pensarlo. Antes del matrimonio, todo es voluntario. De allí en adelante, todo es obligatorio. Se trata de algo muy solemne, de algo muy demandante, de una relación que reseña la unión de Dios con su pueblo. El matrimonio es un pacto y como tal conlleva deberes y obligaciones que tendrás que cumplir cuando lo desees y cuando no lo desees también. Eso es el matrimonio. Cada uno se compromete delante de Dios a suplir las necesidades del otro.
Muy bien, lo tercero que debe tomar en cuenta todo el que busca una pareja, aparte de tener un concepto claro, dije, de lo que es y lo que no es un noviazgo, y aparte de saber o entender lo que implica el matrimonio, aparte de esto, lo tercero que debe tomar en cuenta todo el que busca una pareja es lo siguiente: debes tener un punto de vista realista y no idealista del matrimonio. Repito, tener un punto de vista realista y no idealista del matrimonio. ¿Y esto qué significa? Al principio estuve leyendo en 1 Corintios capítulo 7, antes de introducir, y allí vemos una declaración que hace Pablo, diciendo que los que se casan tendrán aflicción de la carne. Pero cualquiera puede pensar que esta última declaración del apóstol Pablo es un tanto pesimista. Bueno, cualquiera ni se casa, varón, entonces, o como le dijeron los discípulos al Señor en una ocasión: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Sin embargo, joven, no creo que esta sea una declaración pesimista, no lo es. Es más bien realista. El matrimonio en un mundo caído supone aflicciones de la carne. Si vas al matrimonio, querido joven, idealizando el mismo, sufrirás mucha decepción. ¿Y esto era así? ¿Eso era así? Pero yo no sabía que el matrimonio... No lo sabías. No sabes lo que hiciste. El deleite en el matrimonio es compatible con las dificultades de vivir en un mundo caído. El deleite en el matrimonio, porque es una bendición estar casado, dígamelo a mí. Es una bendición. Pero ese deleite que usted experimenta en el matrimonio es compatible con las dificultades de vivir en un mundo caído como en el que estamos. Pablo dice que los que se casan tendrán aflicción de la carne. No dice algunos, los que se casan, todo el que se casa. Esto no es opcional, esto viene en el paquete, querido joven. Esto viene en el paquete. Es decir, que cuando tú te cases, tú vas a comprar un paquete entero y ese paquete traerá muchas cosas, entre ellas aflicciones de la carne. Enterito el paquete tendrás que llevártelo. ¿Por qué, joven? Porque el matrimonio es deleitoso, pero no es el cielo. El matrimonio puede llegar a ser la antesala del paraíso, pero no es el paraíso. En el mundo, dijo Jesús, tendréis aflicción. Eso es seguro. Así que no idealices el matrimonio. Sé realista, más bien, con el matrimonio. Pero no lo idealices. Eso que ustedes ven en las películas que Hollywood nos ha vendido, de mujeres que se acabaditas de levantar, maquilladita, arregladita, peinadita, y le dan un beso al marido sin cepillarse. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso lo inventó Hollywood. La realidad es otra. Alaba. En cuarto lugar, todo el que procura a su compañero o compañera debe hacerse una pregunta muy importante. ¿Qué es lo que estoy buscando en la otra persona? ¿Qué es lo que está buscando en la otra persona? Y no solo preguntárselo, sino también buscar la respuesta. Ahora, ¿qué es lo que se debe buscar, conferencista? Bueno, de acuerdo a lo que dice la Escritura, obviamente, vamos a comenzar por aquí, lo físico no es lo más importante. Para que comencemos a aclarar. Repito, de acuerdo a la Escritura, obviamente lo físico no es lo primero ni lo más importante. Algunos jóvenes nos preguntan, bueno, pero ¿qué lugar ocupa el atractivo físico a la hora de seleccionar a una pareja? Bueno, el atractivo físico es importante, pero no es lo primero ni lo más importante. Oye lo que dice la Escritura en Proverbios 31, verso 29. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. Y hay un proverbio que me gusta mucho citar, Proverbios 11:22, que es todavía más dramático. Allí dice, como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa, pero apartada de razón. ¿Qué le parece? Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo. ¿Qué es lo que este proverbio nos está diciendo?
Bueno, que la belleza física no puede embellecer el alma, así como un zarcillo no hace más bonito a un cerdo. ¿Usted cree que un cerdo será menos cerdo o más bonito por tener un zarcillo? No. Que la combinación de una mujer hermosa con un corazón necio es tan chocante como ver un zarcillo de oro puro en el hocico de un puerco o de un cerdo. Eso es chocante. Y hay muchos que se han casado movidos por eso de lo físico y al final sufren una gran decepción. ¿Saben por qué? Porque al final de cuentas perdieron el zarcillo y se quedaron con el cerdo. Perdieron el zarcillo y se quedaron con su marranita al hombro o con su marrano. Aleluya. O sea que bíblicamente hablando, la verdadera belleza no radica en lo físico, sino más bien en el carácter de la persona. Te lo demuestro, en su piedad. Es que radica la verdadera belleza de una persona, no en lo físico, sino en su carácter. Por eso en 1 de Pedro capítulo 3 se le ordena a aquellas mujeres a ataviarse en el alma. Dice: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de perlas o de vestidos lujosos, sino el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, dice Pedro, que es de grande estima a los ojos de Dios. Que la verdadera belleza de una mujer radica en su temor a Dios. Dice el mismo proverbio que cité ahorita: engañosa es la gracia y vana la hermosura. Pero no se para ahí, sigue diciendo algo más: la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Porque la verdadera belleza de una mujer radica no en su físico, no en su apariencia, sino en el temor de Dios que esa mujer posea. Su carácter. Y resulta quienes se casan, hay quienes se casan con una mujer escultural que bien pudiera participar en un concurso de belleza o Miss Universo, y en menos de 6 meses muchos hombres se dan cuenta que están casados con un maniquí. Porque por aquí adentro le falta. Por fuera tienen mucho, pero aquí adentro le falta. Un maniquí. Obviamente, debo aclarar que yo no estoy diciendo que ser bonita es un pecado. No. Si usted se enamora de una mujer piadosa y aparte de eso es bonita, ¡qué bueno! Pero lo externo es lo que estoy diciendo. Lo externo no es lo principal. Eso no es lo que debe moverte primariamente. Es la piedad que posea esa persona. Hay muchos que se han casado movidos por ese sentimiento de lo físico y después que lograron lo que querían y se cansaron ya de eso, lo que queda para el resto de su vida no es como su esposa se ve, sino lo que su esposa es. Y se quedan con eso ya. Y repito esto, joven, porque es muy importante. Muchos que se han casado movidos por ese sentimiento de lo de afuera, después que lograron lo que querían y ya se cansaron de eso, lo que queda para el resto de su vida no es como su esposa se ve, sino lo que su esposa es. Y esto se aplica tanto al uno como al otro, no solo por las hembras. Y en este contexto también cabe señalar que el deleite en el matrimonio posee diversas facetas. No es exclusivamente sexual. Y ese es otro problema de concepto que cometen muchos jóvenes cuando van al matrimonio. Repito esto: el deleite en el matrimonio no es exclusivamente sexo. Posee diversas facetas. Toda persona que va al matrimonio debe estar claro en esto que acabo de decir. El deleite matrimonial no es exclusivamente sexual, sino que posee diversas facetas. Es cierto que la Biblia enfoca el deleite sexual en el matrimonio, eso es una bendición. Usted agarra el libro de Cantar de los Cantares y eso es maravilloso, dígamelo a mí. Pero uno no se enamora simplemente de un cuerpo, sino de una persona completa. De una persona completa. Y si la relación con esa persona no va más allá de lo físico, tarde o temprano toda la relación se resentirá, incluyendo la parte física. Cuando yo me casé, yo no dije: oye, me he enamorado de un cuerpo. No, de una persona completa, intelecto, emociones. Así que en la relación de pareja deben seguirse parámetros correctos. ¿Qué enseña la Biblia? Bueno, que la virtud y el carácter de la persona deben ser nuestro patrón de selección. Ese es el punto.
La virtud y el carácter de la persona, su piedad, deben ser nuestro parámetro de selección. Ahora bien, quiero dar un paso más adelante con respecto al noviazgo y quisiera enseñarles que existen 3 cosas básicas para desarrollar un buen noviazgo, y esto muy bien se aplica a aquellos que ya están entablando un noviazgo, aquellos que están comprometidos. ¿Cuáles son esas 3 cosas elementales que son sólidas para poder desarrollar un buen noviazgo? Y aquí me dirijo a todo el que tiene novio y novia, públicamente, no estoy hablando de amor escondido, estamos hablando de un noviazgo público, formal. Conocerse mutuamente, número 1. 2, comprenderse mutuamente. Y número 3, confiarse mutuamente. Conocerse, comprenderse y confiarse. Repito, esas son 3 cosas básicas si quieres desarrollar un buen noviazgo. Primero, para desarrollar el amor en un noviazgo, he dicho, el primer elemento es conocerse mutuamente. El conocimiento es la base del amor. No podemos amar aquello que no conocemos. Imposible. ¿Qué sucede entonces si usted se enamora sin conocimiento? Bueno, de no ser así, ese amor solo será romántico y superficial. Pero venga acá, conferencista, me preguntará usted, ¿y no es acaso después que uno se casa, que uno llega a conocer mejor a la otra persona? Sí, pero el proceso debe comenzar antes de la boda. Es mucho mejor. Porque la temporada del noviazgo, jóvenes, es para conocerse y evitar luego sorpresas. Segundo, también aparte de conocerse mutuamente para desarrollar un buen noviazgo, debes comprenderte mutuamente. Comprenderse mutuamente. No es cuestión de decir, desde que lo vi, me enamoré y a las 3 semanas me amarré. No, eso suena muy bonito, pero no es así. Eso no funciona así. Es muy probable que un matrimonio con ese tipo de fundamento termine en fracaso y en enfriamiento. Hay que conocer la manera de actuar, la manera de pensar de la otra parte, estudiar sus reacciones, sus razonamientos y tratar de comprenderlos. La Biblia me enseña en Proverbios 4:7 que comprenderse mutuamente es ser sabio. En tercer lugar, es preciso también confiarse mutuamente. ¿Qué dije? Primero, conocerse mutuamente. Segundo, comprenderse. Y tercero, confiarse mutuamente. Cuando no hay confianza, sino sospechas, celos, inseguridad, ansiedad y dudas, es señal de que esa relación está mal encaminada. Cuando no hay confianza en una pareja es porque uno o ambos no están caminando bajo la guía del Espíritu Santo y es señal clara de que hay una relación en la carne. Es también señal de que esa relación no está dentro del plan de Dios, porque dice 1 de Juan 4:18 que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, de donde el que duda no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando hay verdadero amor entre novios y esposos, no habrá temores ni sospechas, sino absoluta confianza. ¿Qué consejo podemos dar a aquellos que están todavía esperando, estilo el llanero, que no tienen ni idea de quién es su Dulcinea o su príncipe azul? Bueno, si eres de los que todavía estás esperando, te tengo una buena noticia. ¿Sabes qué, joven? Debo decirte que Dios ha preparado un compañero para ti. Ahora, mientras buscas y esperas a que llegue esa persona que Dios tiene preparada, aprovecha tu tiempo, joven. ¿Cómo? Prepárate intelectualmente. Dedica tiempo al estudio. Aprovecha la vida para ganar experiencias. Camina hacia la madurez, joven. Dedica tiempo a ir a campamentos, retiros, conferencias como esta. Hazte de nuevos amigos cristianos. Un punto muy importante, joven, organízate en cuanto a finanzas. Es un aspecto vital, sobre todo cuando se piensa en una familia, y más en este tiempo. O sea que tienes que disciplinar desde ahora tu vida económica, desde ahora, porque la vida familiar requiere mucha disciplina en este aspecto. Hay muchos vagos que quieren casarse, pero ven acá, eso es contraproducente. Y mientras esperas a que llegue a tu vida esa persona, ¿sabes qué?
deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Si te deleitas en Dios cada día, orando y estudiando su palabra en obediencia, ¿sabes qué, joven? La Biblia dice que Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmo 37, versículo 5. No te apresures por más que lo desees. No hagas del noviazgo, del matrimonio, una meta. Joven, tú debes encontrar tu plena satisfacción en Dios y solo en Él. Sí, porque hay algunos jóvenes, tanto hembras como varones, que hacen del deseo de tener un novio o una novia un Dios y quitan a Dios mismo del lugar que le corresponde. Eso es peligroso. Cuidado con hacer de ese deseo un ídolo. Estoy de acuerdo con alguien que dijo una vez y escribió: la maldad en nuestro deseo generalmente no radica en que lo deseemos, sino en que lo deseemos demasiado. Ahí está el problema. Lo pecaminoso no es desear cosas, es desearlo demasiado. Recuerdo el caso de una muchacha que le confesó una vez a su pastor que su problema era la soledad. Deseo tener un novio, pastor, pues quiero tener un compañero porque no soporto la soledad. Me muerde la soledad, pastor. ¿Saben lo que le respondió a este pastor muy sabiamente? Le dijo: mira, Dios es soberano, y si Él te hubiese querido dar un novio, hacía tiempo que ya te lo hubiese dado. Sin embargo, el hecho de que Dios no te lo haya provisto es porque Él quiere enseñarte que en Cristo estamos completos, y hasta que no comprendas que fuera de Dios tú no necesitas nada, Él te seguirá dando la misma lección. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti?, decía el salmista, y fuera de ti nada, incluyendo un novio o una novia, nada deseo en la tierra. ¿Quién que tenga a Cristo puede decir me siento sola, como lo dijo esta muchacha? Joven, fuera de Dios no debemos desear absolutamente nada que nos robe el deseo que debemos tener de Dios mismo. Quisiera concluir esta conferencia dando dos breves aplicaciones prácticas. ¿Qué aprendemos de todo esto cuanto he dicho? Si eres soltero, joven, y no tienes don de continencia, procura casarte. Procura casarte. Primera de Corintios 7:8 dice: mejor es casarse que estarse quemando. Noten que Pablo da dos opciones solamente: abstinencia o matrimonio. No, pero que los psicólogos dicen, a mí no me importa lo que digan los psicólogos. Dios dice, si tú no estás casado, abstente, frénate. Abstinencia o matrimonio. ¿Eres soltero? Procura casarte. Ahora bien, segunda aplicación. Sí, procura casarte, joven, pero no lo hagas a la ligera. Procura casarte, pero no tomes esta decisión a la ligera. Joven, no te apartes ni a derecha ni a izquierda de los principios que encontramos en la palabra de Dios y que deben ser nuestro patrón de selección. Elegir lo que Dios hubiese elegido para mí. Jóvenes, oren a Dios, pidan consejo. Escuchen a sus padres, escuchen a sus pastores, jóvenes. El matrimonio no es solamente para toda la vida, sino que determinará en muchos sentidos tu felicidad o tu desgracia en esta tierra. Jóvenes, deténganse por un momento a pensar en la cantidad de personas que están llevando hoy la carga de un matrimonio terrible, de una vida hogareña infernal, porque no quisieron recibir consejos en ese sentido. Y todo el mundo le decía, ese muchacho no te conviene, esa muchacha no te conviene, pero no quisieron oír consejo y hoy se encuentran en un infierno aquí en la tierra. Joven, permíteme hacerte una pregunta. ¿Qué tipo de hogar te gustaría tener cuando te cases? ¿Cómo te gustaría que fuera tu matrimonio? ¿Con qué tipo de hombre te gustaría casarte? Aparte de que sea buen mozo, claro que sí. Pero, ¿con qué tipo de hombre te gustaría casarte? Vamos a ser honestos. Estoy hablando a las jovencitas primero, para luego dar una breve aplicación a los muchachos. Pero estoy con las muchachas. Joven, ¿con qué tipo de hombre te gustaría casarte? Vamos a ser honestos. ¿Te gustaría un hombre tierno? ¿Un hombre que se preocupe de ti? ¿Que no sea egoísta? ¿Apacible? ¿Paciente con tus errores? ¿Que no te arme un pleito cada vez que tú te equivoques?
Jovencita, ¿no te gustaría estar casada con un hombre del cual te sientas enamorada después de 15 años de matrimonio, o luego de 20 años de matrimonio, o luego de 40 años? ¿Es eso lo que tú quieres tener como esposo, joven? Entonces, lo que tú estás buscando es un hombre que le tema a Dios. ¿Sabes por qué? Porque ningún hijo del diablo te va a tratar de esa manera. Ningún hijo del diablo te va a tratar de esa manera. Ahora, joven, tú debes saber que este tipo de hombre que tú tienes en mente se fija también en cierto tipo de mujer. La pregunta que debes hacerte es esta: a la luz de lo que soy yo ahora como joven, ¿puedo yo aspirar legítimamente a casarme con un hombre así? ¿Estoy ahora yo como joven desarrollando el tipo de carácter que un joven, así como el que yo estoy buscando, buscará en una mujer? Joven, si tú quieres un hombre piadoso, ese hombre piadoso también se fija en una muchacha piadosa. Tú eres piadosa. Y lo mismo puedo decir a los varones. Probablemente la mayoría quisieran tener una mujer que sea bonita, ¿verdad? Una mujer que se vea bien. Pero aparte de eso, joven, ¿cómo te gustaría que ella fuese? La belleza es algo efímero, pasajero, recuérdalo, no solo porque algún día tu esposa comenzará a arrugarse y a ponerse vieja, sino porque aún antes de que eso suceda, nos cansamos de la belleza cuando ya no hay otra cosa presente. Y hay hombres que están casados con mujeres hermosísimas y su vida es un infierno. Hombres que se sienten presos. Hombres que no soportan a sus lindas esposas porque son mandonas, porque son peleonas, porque son bullosas, porque son vanidosas y muchas cosas más. Pero ¿saben una cosa? ¿Saben lo que pasó? Que hubo un tiempo en el que el pecado llevó a estos jóvenes a relacionarse con ese tipo de mujer solo porque se veían bien, porque tenían un cuerpo bonito, una cara bonita, y en ese tiempo no tenían madurez suficiente para ver el lío en que se estaban metiendo. Y ahora no saben qué hacer. Perdieron el zarcillo y se quedaron con su cerdo. Perdieron el zarcillo de oro y se quedaron con el cerdo. Joven, es de eso y mucho más que quiero librarte, y por eso te exhorto a buscar consejo antes de tomar cualquier decisión. Recuerda esto y con ello concluyo. El matrimonio no solamente es para toda la vida, sino que determinará en muchos sentidos tu felicidad o tu desgracia. Que el Señor nos bendiga.